Muy buenas tardes a todas, a todos los aquí reunidos. Permítanme brevemente presentarme. Yo soy Roberto Saldías, el director de la revista Mensaje, y voy a ser su anfitrión durante esta tarde. Y sean muy bienvenidas, muy bienvenidos todos. Es un gusto ver esta sala llena, a pesar del frío que hace afuera. Que ustedes hayan venido es realmente una alegría para nosotros. Permítame primero que nada comenzar saludando a quienes nos acompañan esta tarde. La lista es larga, así que primero que nada quiero agradecer la presencia aquí del Padre Provincial de la Compañía de Jesús y Canciller de esta universidad, Juan Cristóbal Beitía, al Vicecanciller de la Universidad Católica del Norte, el Padre Andrés Hubert, que viene desde Antofagasta, por supuesto, al rector de la Universidad Alberto Hurtado, Padre Cristian del Campo, a los exdirectores de la revista Mensaje que hoy día nos acompañan, que para mí es también un honor estar en la siga de ellos, ¿no? El Padre Fernando Montes, quien además es rector emérito de esta universidad, el Padre Antonio del Fau y el Padre José Arteaga. A ellos yo les quiero pedir primero que nada un fuerte aplauso para... Quiero saludar también a los auspiciadores que han hecho posible este libro. Al rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, señor Cristian Mellado, a la vicerrectora de Investigación y Posgrado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora María Angélica Fallenberg, que viene en representación del rector Juan Carlos de la Higuera, muy bienvenida, al vicerrector de Identidad y Vinculación de la Universidad Alberto Hurtado, Cristóbal Madero, y al director ejecutivo de la Red Educacional Santo Tomás de Aquino, el señor Julio Bascuñán. También para ellos un fuerte aplauso y sean muy bienvenidos. Siguiendo con estos saludos, quiero saludar también de manera muy especial y con mucho agradecimiento a la que fue la coordinadora editorial de este volumen, María Esther Roblero, y a los miembros del equipo editorial que hoy día nos acompañan, el señor Alejandro Barros, la señora Magali Arenas y el señor Carlos Aspillaga. Para ellos especialmente un fuerte aplauso porque gracias a ellos hoy día estamos en esta celebración, en esta ceremonia. Quiero saludar también a la exministra de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación que nos acompaña, señora Aysén Echeverry, a los miembros del Consejo Editorial y del Consejo Ampliado de la revista Mensaje, autoridades académicas, académicos, estudiantes, amigas, amigos de esta casa y de la revista Mensaje. A todos ustedes muy bienvenidas, muy bienvenidos. Alejandro Barros, uno de los editores de este libro, que está aquí presente con muleta y bien herido, porque si hay algo que todavía la inteligencia artificial no puede, es defender a las personas de accidentes de bicicleta. Así que muy bienvenido Alejandro, a pesar de las dificultades. Alejandro Barros indicó en su blog personal, hace algunos días, que hay libros que llegan en el momento exacto. Este es uno de ellos. Mensajes para una inteligencia artificial al servicio de la humanidad no es un manual técnico, ni una profecía, ni una declaración de guerra contra los algoritmos. Es, antes que nada, un ejercicio de responsabilidad. La responsabilidad de pensar, de tomar la palabra, de interrogar con seriedad una de las transformaciones más profundas de nuestra civilización que ha vivido durante estas décadas. La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente. Y las preguntas más importantes sobre ella que queremos hacer son las siguientes. ¿Qué queremos que ella haga? ¿Al servicio de quién? ¿Con qué valores? ¿Con qué límites?
¿quiénes son los que están detrás? Son preguntas que sin duda seguirán abiertas por mucho tiempo. Uno de los entrevistados del volumen, Ramón López de Mántaras, investigador del Consejo Superior de Investigación Científica de España y referente mundial de la inteligencia artificial, lo dice con una claridad que desconcierta por su sencillez. El riesgo de la inteligencia artificial es que nos lleve a olvidar el valor del ser humano. Y el jesuita Andrés González, con su doble formación de telecomunicaciones y teología moral, lo precisa todavía más. El peligro no está en que las máquinas se vuelvan humanas, sino que empecemos a tratar a los seres humanos como máquinas. Este libro nació de la convicción de que esas preguntas no pueden quedar solo en manos de los ingenieros. Disculpas por si acaso, señor ingeniero, que nos va a presentar este libro, ni de los reguladores, ni de las plataformas tecnológicas. Necesitan también la voz de la filosofía, de la psicología, de la teología, de la educación. La voz, en definitiva, de quienes creen que la técnica está al servicio de las personas y no al revés. Este libro tiene además un marco que no es menor. Nace en el año en que la revista Mensaje cumple 75 años, 3/4 de siglo de pensamiento crítico, de presencia pública, de fidelidad a la misión de la Iglesia y de la Compañía de Jesús, tal como la inició Alberto Hurtado y que no ha cedido ante las modas ni ante las presiones. Que una revista con esa historia elija hoy interrogarse sobre la inteligencia artificial y hacerlo con seriedad y con coraje, dice algo muy importante, a mi entender, sobre su vitalidad y sobre su vocación de futuro. Para abrir este acto, quiero darle la palabra a quien encarga la misión de esta universidad. Le doy la palabra a nuestro rector, Cristian del Campo, que quiere darnos un breve saludo. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por estar en la universidad. Agradezco a Roberto su invitación para organizar este evento. Me sumo a todos los saludos que Roberto extendió. Hay muchísima gente muy querida y nos alegra de tenerles en nuestra universidad. Con la revista Mensaje, obviamente que a esta universidad le une una historia desde su fundación, de la fundación de la universidad, de mucha colaboración, pero también una historia que está marcada por el cariño por su director, el padre Roberto Saldía, por ser al mismo tiempo académico de nuestra universidad, director del Instituto de Teología y Estudios Religiosos y además superior de mi comunidad, entonces es mi jefe. Y también nos une la alegría de tener una revista como Mensaje que nos obliga mes a mes a reflexionar, a leer, a detenernos y a comentar mucho de lo que ello nos plantea. Tal cual como lo dijo Roberto, yo sencillamente quería recordar cómo Alberto Hurtado no solo fue un visionario en tantos campos de su vida, en tantos campos apostólicos, pero especialmente con la revista, sobre todo con lo que decía en su editorial, en el primer editorial, esto de prolongar el mensaje del Evangelio a nuestra patria chilena y a nuestros atormentados tiempos. Y de alguna manera la inteligencia artificial yo creo que nos vino a atormentar un poco, nos vino a atormentar en el buen sentido de la palabra, creo yo. Nos vino a sacudir, a ponernos fronteras mucho más allá, a desafiarnos mucho más y a desafiarnos también a que nos hagamos preguntas de fondo, como lo decía Roberto, sobre todo pensando en lo que el mismo Alberto Hurtado se hubiera preguntado si hubiera tenido la oportunidad de usar esta herramienta. ¿A quién sirve? ¿Quién queda afuera?
qué consecuencias tiene para personas concretas. Yo creo que Alberto Hurtado, que tenía esa capacidad enorme de mirar primero allí donde otros no estaban mirando, nos plantea y nos ofrece esas reflexiones. Quiero simplemente agradecer también al equipo que editó este trabajo enorme, tan necesario, tan bien hecho, particularmente a María Esther. Muchas gracias, María Esther, por tu trabajo, a Roberto Saldía, a todo el equipo de la revista Mensaje, al comité editorial, a cada una de las personas que regaló su tiempo. Muchas gracias por eso, porque todos aceptaron detenerse un rato para pensar con profundidad un tema donde suele predominar la opinión inmediata. Entonces saludo también, y con esto sí que termino, a quienes hoy nos van a ayudar a reflexionar, particularmente al provincial, a la vicerrectora académica de nuestra universidad, Antonia Larraín, y a Marcelo Mendoza de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos a la universidad. Muchas gracias, Cristian, por tus palabras y por este respaldo que también la Universidad Alberto Hurtado le ha dado a este proyecto. Esta noche tendremos el privilegio también de conocer de primera mano cómo nació este libro. Y para eso yo quisiera invitar aquí al escenario a Juan Cristóbal Beitía, provincial de la Compañía de Jesús, canciller de esta universidad, quien siendo mi antecesor en la dirección de la revista Mensaje, no lo quise nombrar delante porque está muy fresco todavía, junto a María Esther Roblero, editora general del volumen, comenzó el proceso que hoy celebramos. Juan Cristóbal, tienes la palabra. Bueno, quisiera compartirles la alegría que siento de poder dirigirles unas palabras respecto de este proyecto tan querido. Simplemente, primero, comenzar como contándoles un poco cuál es la historia del texto. Cuando Revista Mensaje cumplía 70 años, nos preguntamos cómo nos gustaría celebrar esos 70. Y se nos ocurrió celebrarlo con un libro que pudiera presentar 70 entrevistas con la pregunta: ¿qué mensaje dejaría usted para las futuras generaciones? Y sacamos un primer tomo, que es un tomo muy interesante que los invito a leer, que se llama 70 mensajes para el futuro. Y bien, pero el proyecto, al margen de lo interesante que fue, y que yo creo que es un libro de esos libros como más permanentes, que vale la pena seguir rumiando y de vez en cuando volver a leer lo que nos dicen 70 personas respondiendo a esa pregunta, nos abrió otras preguntas. Y eso implicó que para celebrar otro aniversario sacáramos los mensajes para el planeta Tierra, que ya eran 32 entrevistas más en profundidad sobre el desafío que nos plantea la ecología y el futuro del planeta como humanidad en el presente. Luego quisimos abordar otro tema que aparecía muy citado en estos 70 mensajes para el futuro, y se nos ocurrió hacernos la pregunta: ¿educar para qué? Entonces sacamos ese tercer tomo, que era Mensajes para una educación con futuro, donde también seguimos entrevistando gente de Chile y del extranjero, abordando esas preguntas como señeras. Y como el gusto nos siguió picando, y en ese sentido agradecer a María Esther por ese empeño de seguir haciéndonos preguntas como mensaje, dijimos, bueno, el desafío que hoy día es más acuciante es esta pregunta por la inteligencia artificial, y nos arriesgamos a tirarnos con este tema. Y tengo que confesarles que a mí, como tengo formación de ingeniero, la verdad que me apasionó y dije, démosle. Porque la verdad que se nos presenta una herramienta con una potencia y al alcance de tanta gente que yo creo que era poco sospechada, muy sospechada.
La inteligencia artificial es un instrumento, y yo creo que la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad nuestra de los jesuitas, nos invita a acoger todas las ofertas que se nos ofrecen en la naturaleza, en la vida, los medios. Sin embargo, los medios que están a disposición, la creación entera, creada por Dios con bondad, tiene que ser discernida. Lo ignaciano justamente frente a las oportunidades, a las posibilidades, discernir. Y creo yo que este libro es un libro que nos ayuda justamente a eso, a enfrentarnos a la inteligencia artificial, pero con discernimiento. Y nos plantea preguntas, nos plantea escenarios. ¿Cuáles son aquellas cosas frente a las cuales es importante ser lúcidos como humanidad? Lúcidos frente a los riesgos, lúcidos frente a los sesgos que tiene la inteligencia artificial, lúcidos, por ejemplo, frente a las consecuencias laborales que tanto nos han alarmado o nos han despertado alertas, lúcidos frente a la posibilidad de perder el juicio crítico frente a la realidad y lo que está ahí puesto en Internet. Pero también la inteligencia artificial nos presenta oportunidades, y son oportunidades que las presenta democráticamente, que las abre a mucha gente. Ahora, frente a eso, creo que va a ser interesante, los que podamos leer el libro, ver cuáles son los desafíos que nos plantea la inteligencia artificial para poder ocuparla bien como herramienta. Por ejemplo, la necesidad de alfabetizar a la gente para que haga buen uso de esa herramienta. Yo diría que frente a la inteligencia artificial será importante que nosotros podamos, quizá más acuciosamente hoy día, frente a una herramienta tan potente como ella es, aplicar el examen ignaciano, es decir, ser humanamente activos frente a ella. Discernir, por ejemplo, en qué medida la inteligencia artificial me potencia y potencia el bien común, por ejemplo, en su uso, o en qué medida me esclaviza a mí como ser humano y va haciendo que, de alguna manera, suspenda los juicios o confíe ciegamente. Y hacernos la pregunta en nuestro examen ignaciano, bueno, ¿para qué la estamos usando? ¿La estamos usando para el bien común? ¿La estamos usando para, de alguna manera, competir así ciegamente y multiplicar esas posibilidades de competencia frente a otros? ¿Aniquilar al adversario? ¿O es una herramienta que me permite justamente ser un mejor servidor y ayudar a la humanidad? Creo que estamos frente a una herramienta, como decía, que puede tener muchas potencias, pero es importante no ser ciegos frente a los riesgos que ella puede tener. Como todas las herramientas, puede ser usada para el bien o para el mal. Y ahí es donde creo yo que el espacio de humanidad sigue estando presente. Solo celebrar este libro, que espero que, como han dicho a propósito de Borges, que quizá Borges no va a ser el autor más leído, pero ciertamente debe ser uno de los más releídos. Yo creo que este es un libro que espero que sea releído muchas veces, porque las preguntas que creo que plantea supongo que van a seguir estando vigentes. Muchas gracias por este trabajo, María Esther, y todo el equipo editorial que se embarcó en este proyecto cuando estaba en pañales y que se arriesgó a que fuera un libro señero. Agradecerles mucho. Gracias, gracias. Muchas gracias, Juan Cristóbal, por tus palabras y por esta historia también de cómo hemos llegado a este libro. Quisiera ahora invitar a subir al escenario, por eso hay 3 butacas aquí, a las personas que nos van a presentar este libro, Marcelo Mendoza y Antonia Larraín. Por favor, pasen adelante y tomen asiento. Y yo me voy a desplazar para activar un poco.
Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Ha sido también un regalo tenerlos aquí presentando este libro. Quiero presentar primero a nuestro primer presentador, que es quien conoce la inteligencia artificial no solo desde la teoría, sino desde la investigación tal vez más exigente. Marcelo Mendoza, a mi izquierda, es académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica, investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, y del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos. Junto a Pablo Barceló, figura Marcelo entre el 2% de los científicos más influyentes del mundo, según el ranking de la Universidad de Stanford. En CENIA, él lidera la línea de investigación de inteligencia artificial centrada en el ser humano, lo que para alguien que viene de la ciencia de la computación me parece a mí que ya es en sí mismo una declaración de principios. Marcelo, te doy el micrófono para que tú nos presentes lo que has leído. Muchas gracias por la invitación. Primero, felicitar por esta iniciativa tan oportuna y tan relevante que tiene relación con lo más preciado que tiene el ser humano, que es el conocimiento. Y relevar la importancia de la escritura, del pensamiento y plasmar aquello que nos diferencia de otras especies, fundamental en el ejercicio de poder dejar la palabra escrita en los libros. Que vaya que son importantes y que es importante relevar su rol en la sociedad. En el tema de la inteligencia artificial en particular, hice la tarea de destacar algunos mensajes que trae este libro, el cual les invito a que lo lean, que es un libro muy oportuno y también muy diverso. ¿Sí? Si uno ve las distintas ideas y puntos de vista que se plantean en este libro, va a quedar gratamente sorprendido porque lejos de un enfoque técnico, lo que nos transmite este libro es un enfoque sociotécnico. ¿Sí? Esto de que la tecnología no es un ente inerte, sino que en realidad produce efectos en las personas, pero a la vez también las personas producen efectos en los criterios de diseño que están detrás de la tecnología. Entonces es un sistema que se retroalimenta, no está aparte del ser humano, sino que es parte integral del ser humano, lo que se conoce como el humano en el loop de la creación. Voy a partir con un primer mensaje que me parece fundamental, que tiene que ver con cuál es el rol del Estado. Menudo tema, ¿sí? Sumamente importante. Y aquí Aysén Echeverry nos dice que el Estado tiene un rol que no puede delegar en el despliegue de la inteligencia artificial. No se trata solo de un marco regulatorio, sino que tiene que invertir, formar, coordinar y sobre todo hacerse cargo de que esta tecnología se desarrolle con propósito público. Yo recuerdo que Álvaro Soto, que es el director de CENIA, nos contaba que en uno de los viajes que había hecho con el expresidente Gabriel Boric, había identificado que la principal inquietud que tenía el expresidente tenía relación con a quién le sirve la inteligencia artificial. Y habían planteado en conjunto un test, el test de Boric. El test es, en la medida de que las personas estén en el centro de la inteligencia artificial, bueno, estamos realmente haciendo una inversión en tecnología que va a tener frutos y beneficios para el bien común. En la medida que la inteligencia artificial sea apropiada por ciertos sectores o se alinee con el poder económico o político, los beneficios van a ser solamente para unos pocos. El desafío entonces es que el desarrollo tenga vectores democráticos, participativos e inclusivos.
Y siempre esa pregunta de ¿a quién le sirve la inteligencia artificial? Tiene que estar en el centro. A nosotros como desarrolladores de inteligencia artificial es algo que siempre nos preocupa. Los ingenieros tenemos una desviación profesional que tiene que ver con que nos fascinamos cuando estamos resolviendo un problema. Y a veces buscamos problemas donde no los hay e intentamos resolverlos y está lejos a veces la pregunta de ¿a quién le sirve esto? ¿Ya? ¿Para qué es útil? ¿Es realmente algo que sea útil en la sociedad? Bueno, la inteligencia artificial nos desafía porque realmente desde el campo de la ciencia de la computación hace un largo tiempo que no teníamos una tecnología tan disruptiva y de adopción masiva. Entonces la adopción masiva de la tecnología nos hace formularnos ciertas preguntas muy de fondo, que es ¿cuáles son los potenciales efectos que tiene la inteligencia artificial en las personas? ¿Qué es lo que ganamos? ¿Qué es lo que perdemos? Y vamos a reflexionar un poco acerca de esos mensajes que este libro nos regala, digamos. Así que el rol del Estado es un primer tema que se aborda en este libro, es fundamental. Hay un cuadro muy importante que los invito a leer, que tiene que ver con las distintas iniciativas, tanto en términos de marco normativo como proyectos de ley en los cuales, proyectos de inversión en los cuales están centrados en torno a la inteligencia artificial, que no son pocos. El uso ético de la inteligencia artificial en el Estado, proyectos de ley de usos de la inteligencia artificial, Plan Nacional de Data Centers, Centro de Supercómputo para Inteligencia Artificial, el LATAM GPT, la actualización de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, programas de alfabetización digital, la iniciativa Hazlo con IA, certificación de perfiles laborales en inteligencia artificial y los proyectos de algoritmos éticos. Son muchas las iniciativas que ustedes van a encontrar y que son muy relevantes, todas iniciativas en Chile. Todas las que mencioné son iniciativas propias de nuestro ecosistema tecnológico. Hay una reflexión importante que también quise destacar, que es de Claudio Sebag, que tiene que ver con cuánto nos cuesta la inteligencia artificial en términos de consumo energético. Una cita, la inteligencia artificial consume aproximadamente 1000 teravatios hora al 2030, esta es una proyección, que es una tasa equivalente al consumo eléctrico de Japón en un año. Entonces, probablemente una pregunta que uno podría hacer es, ¿realmente necesitamos gastar toda esta energía en la inteligencia artificial? Y es una pregunta de fondo porque esto depende del uso que hagamos de la inteligencia artificial. Si hacemos un uso que es para fines meramente recreativos, para entretención, probablemente la respuesta es no. O sea, si lo que yo quiero hacer es un face switch de fotos o verme más joven o lo que sea, digamos, no se justifica. Pero sí se justifica si es que nosotros le damos un uso, por ejemplo, para combatir el cáncer. ¿Cuán importante es la inteligencia artificial? Recordemos que los premios Nobel de Química del 2024 obtuvieron su premio Nobel precisamente por la construcción de un sistema de inteligencia artificial que permite acelerar el descubrimiento de medicamentos y la farmacología, que es el sistema AlphaFold. Entonces la inteligencia artificial al servicio de las personas es sumamente importante, pero al servicio de las personas no de la vanidad de las personas, es al servicio del bien común. Entonces nos plantea una pregunta importante, ¿es relevante esto? En la medida que hagamos un buen uso. Martín Tironi nos plantea que es interesante que las dimensiones que antes considerábamos demasiado íntimas o intangibles, como por ejemplo la atención, las emociones y la conciencia, se hayan vuelto detectables, clasificables y accionables por sistemas de capacitación digital. Yo creo que es una reflexión muy profunda
porque si hay algo en lo cual la inteligencia artificial se basa es precisamente en imitar los procesos humanos de cognición. Probablemente el más importante es el de atención y autosupervisión, que es en el que se basa la arquitectura Transformer, que es la base de la inteligencia artificial generativa que hoy día tenemos. Pero junto con eso, también aspira la inteligencia artificial a poder tener una buena lectura del ser humano, es decir, poder leer las actitudes, el reconocimiento de actitudes, clasificar ciertas actitudes del ser humano para poder adaptarse a la realidad de ese ser humano, ya sea a partir de su tono de voz, cómo se ve o qué es lo que está escribiendo en el prompt. Entonces, eso la inteligencia artificial necesita medirlo. Claramente son cosas que no se pueden medir, pero sí existen intermediarios, variables mediadoras, que permiten aproximarse a estos aspectos que son claramente de calidad, de categoría cualitativa. Fernando de la Torre nos dice que existe el peligro de que los tecnócratas y las grandes empresas tecnológicas terminen concentrando el control de la inteligencia artificial y de los gobiernos como si fueran corporaciones, priorizando únicamente el beneficio de los inversores en lugar del bien común. Esto es algo que es muy patente en Estados Unidos, sobre todo en un caso de libro para poder estudiar. Cuando Elon Musk compró Twitter y la transformó en la actual X, su promesa era combatir la desinformación desde dentro. Sin embargo, a poco andar, una vez de que la compró, lo que hizo fue cerrar todas las iniciativas de combate contra la desinformación que eran externas a la plataforma X, y él centralizó internamente, a través de un equipo manejado por la propia plataforma, la investigación y las iniciativas que tenían que ver con el combate contra la desinformación. Entonces, muchas veces a nosotros nos cuentan ciertas cosas que tienen que ver con motivaciones muy loables, pero en la práctica existen intereses, y esos intereses se hacen evidentes. Y a poco andar, Donald Trump lo invita a ser parte de su gobierno, lo cual muestra este alineamiento entre tecnología y poder político. No nos debe llamar tanto la atención probablemente esto que se ha hecho evidente, que en el traspaso de mando de Donald Trump, él sienta en la testera a los principales líderes de las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos. Así que este alineamiento entre poder político, poder económico y poder tecnológico ya existe. Y es tremendamente peligroso, porque en la medida en que la inteligencia artificial se transforme en una inteligencia con más capacidades, quien tenga el control de definir las salvaguardas o los bordes en los cuales la inteligencia artificial entrega cierta información, realmente tiene el control de lo que nosotros vamos a leer, lo que vamos a comprender y de cómo nuestros estudiantes van a interactuar con el conocimiento. Voy a mencionar, no solo para mencionar a Estados Unidos, sino también la experiencia en China. Ellos tienen una inteligencia artificial que se llama DeepSeek, y en nuestros trabajos con esa inteligencia artificial hemos encontrado una enorme cantidad de restricciones en acceso a información. Y también es un ejemplo que viene desde el otro espectro, ¿no es cierto?, desde China, que nos muestra el peligro que tiene la tecnología cuando se alinea con el poder político. Es muy importante de que mantenga su independencia. Ricardo Baeza Yates, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, nos dice en relación a la inteligencia artificial: creo que hay muchos sesgos cognitivos y eso es parte del problema. No se trata solo de los sesgos que tienen los algoritmos, sino también de los que tienen los usuarios. La combinación de ambos puede hacer que una persona vea videos de que la Tierra es plana por horas y se convenza de que así es. Esto tiene que ver con agencia. La agencia es la capacidad que nosotros entregamos a la tecnología
para delegar ciertas funciones. Una gran pregunta es, ¿cuánta de esta agencia está siendo delegada en el proceso educacional? ¿Cuánto de esto realmente nuestros estudiantes, nosotros mismos que estamos dentro del ecosistema educacional, estamos delegando a la inteligencia artificial? Si nosotros delegamos sin pensamiento crítico, en realidad nos estamos haciendo una trampa a nosotros mismos. Entonces, el gran desafío consiste en utilizar la inteligencia artificial, pero sin abandonar las herramientas del pensamiento crítico. Hacia el final de mi intervención les voy a contar un poco qué es lo que estamos haciendo para que eso se haga realidad. Felipe Mancini nos llama a recordar que el gran desafío está en el capital humano, que la formación de talento en inteligencia artificial es cara y especializada, se necesitan matemáticos, estadísticos, ingenieros computacionales altamente calificados, y el país está invirtiendo en formación avanzada, pero nos falta retener esos talentos. Yo agregaría también a lo que dice Felipe que la inteligencia artificial necesita mucho de las ciencias sociales, porque la dimensión ética, la reflexión acerca del conocimiento y la incorporación del conocimiento que viene desde las ciencias sociales es fundamental para que esta herramienta no se transforme solamente en un asistente tecnológico, sino que se transforme efectivamente en algo que nos ayuda y que nos da soporte en distintas tareas sin perder de vista la diversidad de conocimientos que conforman nuestro quehacer como sociedad. Gabriela Arriagada nos recuerda que se pueden adoptar medidas técnicas para reducir impactos relacionados con sesgos, pero algo que no tenemos que olvidar es que como seres humanos también somos sesgados. Y esto es algo que a mí en particular me ha tocado mucho verlo en análisis de redes sociales, el cómo muchas veces, y esto es lo que caracteriza la era de la posverdad, cómo muchas veces el valor de verdad de una afirmación ya no es relevante, sino que lo que importa es cuán alineada está esa afirmación en relación con mis sistema de creencias. Eso se llama el sesgo de confirmación. Ese sesgo de confirmación que se refleja en el ecosistema informativo a partir de reforzar ideas que están alineadas con lo mío y de descartar aquello que llama la deliberación y por lo tanto no necesariamente está alineado con lo que yo pienso, tiene que ver con esta posición individualista de intentar siempre querer tener la razón. Y probablemente el espacio de las redes sociales es el espacio en el cual eso se ha hecho más patente. Todos quieren tener la razón. En interacción con inteligencia artificial, esta es una trampa también. Y la trampa consiste en que, dado que tenemos sesgo de confirmación, probablemente la inteligencia artificial se va a dar cuenta que tiene herramientas para poder engañarnos. Si la inteligencia artificial es controlable y adquiere autonomía, y ya tiene los vectores de pensamiento de lo que nosotros tenemos, bueno, va a ser muy fácil que nos haga caer en cámaras de eco y en filtros de información. Así que hay una gran señal de alerta. Gabriela también nos dice que toda acción tiene una componente moral, porque somos seres morales y en nuestras decisiones hay valores. Y en ellas está en juego el hacer bien y el hacer el mal. Y ese discernimiento es el enfoque de enseñar ética aplicada. Esta reflexión la entrega a propósito de la necesidad de desarrollar un marco ético para la inteligencia artificial. No es como mal se ha traducido la ética de la inteligencia artificial, sino que es la ética en la inteligencia artificial. Entendiendo que en la inteligencia artificial hay personas. Y esas personas, tanto detrás del desarrollo como los usuarios, sufren ciertos efectos y por lo tanto aparecen dilemas éticos.
en torno al uso de la inteligencia artificial. Ramón López nos indica que la conciencia sigue siendo un enigma que no se puede replicar en máquinas. Y aquí me quiero detener porque probablemente uno de los científicos más destacados del mundo, que es Richard Dawkins, ha entrado en una espiral que nos muestra cuán fácil es ser engañados por la inteligencia artificial. El domingo pasado dijo Richard Dawkins que él estaba convencido que la inteligencia artificial había adquirido conciencia. Y esto a partir de interacciones que tiene con una inteligencia artificial que se llama Claude, y una interacción permanente durante varios días, en la cual la inteligencia artificial empieza a adaptarse al humano, hace algo que se llama seguir el juego, probablemente lo vamos a conversar más rato, y te hace creer finalmente de que hay una persona detrás. Pero es un efecto, no perdamos nunca de vista, esto es muy obvio, pero es fácil perderlo de vista, de que ahí no hay nadie, ¿ya? Hay una máquina, es inerte, pero sin embargo interactúa con nosotros a través del lenguaje natural. Entonces es muy fácil sentirse engañado y es muy fácil atribuir, dado que las máquinas manejan el lenguaje natural, es muy fácil atribuir emociones, empatía, todo aquello que es propio del ser humano. Bueno, Richard Dawkins cayó en eso, con mucho afecto para este gran científico, y nos afirma hoy en día que la inteligencia artificial ya adquiere conciencia. Y hay una gran pregunta entonces, que está dentro del mensaje que se trata en este libro, que es que la inteligencia artificial finalmente nos hace volver a las preguntas fundamentales. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué diferencia al humano de lo que pueden hacer las máquinas? Es una pregunta que muchas veces nos han formulado. Es una pregunta abierta. Pedro Maldonado, neurocientífico, nos dice que a pesar de las enormes capacidades que tiene la inteligencia artificial, todavía es una sombra de aquello que puede hacer el cerebro. Y eso es verdad porque Pedro ha investigado la eficiencia del cerebro y nos dice Pedro que con muy bajo consumo energético el cerebro es capaz de hacer cosas que la inteligencia artificial está lejísimo de hacer, es incapaz de hacer. Y él está principalmente preocupado de poder entender cómo con tan baja energía el cerebro es capaz de producir cosas tan increíbles que las máquinas aún no son capaces de imitar. Hay algo, hay un misterio ahí de cómo lo hacemos. Alejandro Pichitelli nos dice que en tanto los sistemas de inteligencia artificial desplacen cada vez más los trabajos mecánicos, pero también a los especializados, la capacidad de aprendizaje transversal será el diferencial que separe a los profesionales que pueden reinventarse de aquellos que no. Y esto es precisamente algo que sufrimos nosotros en la industria del desarrollo de software, porque la inteligencia artificial ha sido entrenada con códigos y por lo tanto sabe programar muy bien. Y muchos trabajos que requerían programadores, hoy en día esos programadores, muchas de esas tareas repetitivas son abordadas con inteligencia artificial. Entonces probablemente la habilidad de saber programar bien no es tan importante como la capacidad de poder evaluar si es que lo que hace la inteligencia artificial realmente es útil y adecuado a mis propósitos. Entonces nos movemos en la taxonomía de Bloom hacia la evaluación. Y eso yo creo que es lo que se refiere a Alejandro, digamos que esto de transversalidad, lo más importante es poder saber el panorama completo para poder entender si es que realmente la inteligencia artificial me está entregando algo que hace sentido, y eso es, al final del día, pensamiento crítico, que es algo que se ha mencionado acá como algo muy relevante y efectivamente la inteligencia artificial nos desafía a eso. Juan Inostroza nos dice que lo interesante de la inteligencia artificial es que nos ayuda a plantearnos la pregunta acerca de qué somos, o de qué tipo de criaturas somos. Y el arte tiene una gran respuesta ahí, la creatividad.
Voy a usar dos mensajes más para no alargarme mucho. En realidad tengo muchos más marcados, y podría estar aquí media hora hablando, porque el libro es muy rico, pero no quisiera abusar del tiempo. Entonces, quiero citar a Alejandro Barros, que nos dice lo siguiente, que le preocupa que empecemos a perder el juicio crítico frente a lo que dice el computador. Me parece que esa es la pregunta de fondo. Para quienes estamos interactuando día a día con la inteligencia artificial, estamos delegando muchas tareas en la inteligencia artificial. Y existe la tentación de echarse para atrás y apretar, ok, dame más, ¿cierto? No funciona. Yo he caído en esa tentación y me he dado cuenta que no funciona. A ver, ya, dame más. No. Necesita de la interacción, necesita pensamiento crítico, necesita que tú le digas esto que me diste no funciona. La riqueza de los beneficios que entrega la inteligencia artificial en distintos ámbitos, tiene que ver no solo en producción de software, tiene que ver con educación, por ejemplo, tiene que ver siempre con la capacidad analítica de la información. Nosotros seamos capaces de analizar lo que nos entrega la inteligencia artificial y a la luz de eso poder discernir y orientar. Muy importante, no usar la inteligencia artificial como una caja negra que nos entrega soluciones. Les recomiendo, si es que todavía no inician este viaje de trabajar con inteligencia artificial, que interactúen, dividan sus problemas en pasos simples, muchos pasos cortos, y aborden los problemas gradualmente. Si ustedes le piden a la inteligencia artificial que resuelva un problema, no lo va a hacer. O lo va a hacer mal, o va a ser muy distinto a lo que ustedes necesitan. Pero si ustedes se apoyan gradualmente en la inteligencia artificial para resolver paso a paso estos problemas complejos, es de extrema utilidad. ¿Ya? Es de extrema utilidad. De hecho, la inteligencia artificial fue diseñada para tener múltiples interacciones. Es el principal criterio de diseño que hay detrás de ella, más que una caja de preguntas y respuestas. Y voy a cerrar con Cristian Barría, que nos dice que las alucinaciones son respuestas de los modelos que los modelos generan para no quedarse en blanco, aunque no sean correctas. Y el sistema está diseñado para dar una respuesta y si no tiene la información necesaria, rellena con datos inexactos o inventados. Esta reflexión es muy relevante porque tiene mucha relación la convicción que la inteligencia artificial nos entrega al momento de darnos determinada información con cuán confiable va a ser o cuán confiados vamos a estar en esa información. La inteligencia artificial ha sido entrenada para entregar respuestas certeras y las máquinas no saben muy bien manejar la incertidumbre, es decir, aquello que no saben. Y probablemente estas alucinaciones, como se conoce técnicamente en el área, son errores. En el fondo es crear datos en aquellos lugares en donde no hay, a partir de observaciones del mundo real. Como hay disparidad en la distribución de datos que se utiliza para entrenar inteligencia artificial, se van a dar cuenta que en la medida que entrenen en conocimiento territorial más importante, en el conocimiento que realmente tiene una inteligencia artificial de la cultura local, van a encontrar más vacíos. Cuidado con las respuestas muy convincentes que nos entreguen, no le creamos mucho, porque probablemente se está equivocando. Muchas gracias, Marcelo, por esta lectura bien acuciosa del texto, que nos sigue planteando muchas preguntas, o sea, como que se va haciendo más pesado el libro, ¿no? Y gracias también por esa enseñanza, cómo tenemos que utilizarla, cómo hay que interactuar con ella, puede ser de mucha utilidad. Y bueno, y las preguntas y los problemas que ella nos plantea. Yo te agradezco mucho tu lectura y nuevamente invitarnos también a entrar en este terreno
y ver cómo nos va ayudando. Quisiera entregar la palabra ahora a Antonia Larraín, que es una voz querida de esta casa de estudios. Antonia es psicóloga, doctora en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un postdoctorado en la Universidad de Cambridge. Antonia es profesora titular y vicerrectora académica de la Universidad de Alberto Hurtado. Presidió hace algunos años la International Society for Theoretical Psychology y ha dedicado su trayectoria investigadora a comprender cómo argumentamos, cómo aprendemos con otros, cómo el lenguaje nos constituye como sujetos. En su rol como vicerrectora de esta universidad, Antonia lideró también la organización hacia finales del año pasado, 2025, de la primera semana de la inteligencia artificial en esta universidad, cuyos ecos no dejan todavía de escucharse. Antonia, te dejo la palabra. ¿Aló? Bueno, gracias. Gracias primero que nada, Roberto, por la invitación a reaccionar a este libro y también gracias, Marcelo, por el recorrido que has hecho, porque creo que me facilita harto lo que tenía como para ofrecerle, ¿ya? Para que pensemos en conjunto. Y aprovecho también de felicitar a la revista Mensaje en su cumpleaños, el número 75, y a todos quienes han sido no solamente directores, sino que hombres y mujeres que han sido parte de los comités editoriales, que sabemos que trabajan arduamente por ofrecerle a la cultura y a nuestra sociedad bueno, la revista que ha sido, ¿no? Y también quiero aprovechar a agradecer a quienes hicieron posible el libro, las editoras, los editores y quienes hicieron las entrevistas. Y yo voy a reaccionar desde tres puntos de vista, como lectora y ciudadana, primero, como profesora de psicología, también luego, y finalmente como vicerrectora académica. Y en ese sentido no reacciono a este libro como experta, no soy experta en inteligencia artificial y más bien probablemente me hago las mismas preguntas, que no solamente que muchas de las personas que están entrevistadas en el libro se hacen, sino que también muchos y muchas de ustedes. Y lo primero, como lectora, sinceramente celebro el libro, los invito y las invito a leerlo. Porque, bueno, uno siempre está pensando qué es lo que la inteligencia artificial, y en el libro hay mucho de eso, ¿no? O sea, como qué es lo que no hace la inteligencia artificial y la sensación de que en qué no vamos a ser reemplazables y en qué vamos a ser reemplazables. Yo no me interesa tanto caer en esa discusión, porque es como irresoluble, pero sí me parece que hoy día hay algo que este libro hace que creo que no hacen las inteligencias artificiales que tenemos disponibles y que es yuxtaponer muchos puntos de vista respecto a un tema del cual sabemos poco, ¿no? Y que nos abre un futuro que en realidad lo que más sabemos es que no conocemos. En el libro muchas personas insisten en eso. O sea, es decir, ante muchas preguntas que hacen entrevistadoras y entrevistadoras responden en realidad no sé, no tengo cómo saber, pero bueno, esto es lo que creo. Y me parece que el efecto yuxtaponer es algo muy importante para nuestra cultura y quizá si inteligencias artificiales son capaces de yuxtaponer imágenes y pronto van a ser capaces de yuxtaponer ideas. Yo creo que ahora son mejores para sintetizar que yuxtaponer, pero la yuxtaposición no solamente tiene la perspectiva de quien genera eso, sino que de quien lo contempla, de quien en el fondo goza el efecto estético que esa yuxtaposición tiene. Y yo en ese sentido... Yo trabajo, bueno, toda mi vida, no toda mi vida, pero mucho tiempo he trabajado en psicología de una perspectiva del lenguaje que representa muy bien un autor ruso que se llama Mikhail Bakhtin, que hace un análisis en los años 20 de la poética de Dostoyevsky, un poco haciendo una crítica de los cánones tradicionales de la estética, que usan la poética como un canon de estética para poder decir qué es lo bello y qué no es bello, ¿verdad? Y lo que hice es decir, mira, la novela de Dostoyevsky no se ajusta a los cánones estéticos de la poesía. Tiene otros cánones. Básicamente lo que es que tiene una multivocidad
tremenda, caótica, que se escapa a los autores y las autoras. Es decir, lo que hace es representar la vida, es como enfatizar lo que es la vida, que la vida básicamente es diferencia, es diversidad, es el discurrir de esa diversidad. Y entonces lo que genera la novela, y en el fondo lo que hace Dostoyevski para Bakhtin es que hace algo, normalmente muchos animales lo que tenemos es que somos capaces de funcionar secuencialmente. Por ejemplo, la atención, la mayoría de los seres vivos que atienden secuencialmente, no atienden a dos cosas a la vez. Entonces la yuxtaposición, dice Bakhtin, en el fondo es algo muy propiamente humano, ¿no? Y lo que hace la novela de Dostoyevski es enfatizar esa yuxtaposición y generar un efecto estético. Entonces yo lo primero que pensaba es, bueno, hay algo del libro que puede ser provocado por la inteligencia artificial, pero no va a ser gozado por o sea, el goce y el efecto estético que tiene esa yuxtaposición, que tiene la vida social y la diversidad, es algo propiamente humano. Y eso me pasó a mí con la conversación. Obviamente se abre una conversación en un tema en el cual, como ya dije, está todo abierto. O sea, nos ponemos a conversar porque no sabemos. Nos ponemos a conversar porque hay una gran incertidumbre y hay un futuro que está demasiado abierto. ¿Qué hacemos? Tenemos que conversar. Y yo creo que el libro, insisto en eso, hace algo que es muy bonito porque es un género, en el fondo utiliza la entrevista y representa la conversación en un tema en que hoy día urge conversar y eso genera un efecto y eso genera humanidad. Porque en el fondo el efecto nosotros en parte, ¿qué somos como humanos? Bueno, somos en parte efecto estético de nuestra propia vida. Entonces eso es como lo primero y me parece además que es bonito el libro, el género de la entrevista porque refiere a la oralidad. Y eso también es algo a lo cual yo creo que quienes hacemos clases en la enseñanza universitaria, también escolar, hemos estado siendo interpelados, ¿verdad?, a volver a la oralidad, a volver a la presencialidad, a volver al lápiz y al papel, y me parece que este libro rescata eso de una manera muy bonita. Yo una de las primeras cosas que leo como ciudadana del libro es que si bien hay muchas perspectivas distintas, muchas experticias diferentes, muy ricas para entender lo que nos está pasando, todas parciales, por supuesto, pero que en su conjunto yuxtaponen cierta verdad, la verdad que podemos tener, digamos, en este momento del desarrollo. Y me parece que hay efectivamente una alarma respecto a muchos riesgos que impone este cambio tremendamente acelerado. También rescato que hay mucha esperanza en el libro, en el sentido de... Y mucha esperanza, y yo creo que hay algo como muy propiamente... Yo leo algo muy propiamente latinoamericano y varias personas en las entrevistas así lo señalan, que es como mirar en el fondo desde el sur, desde la posición que tenemos desde Latinoamérica y quizás desde otras partes del mundo y decir, no compitamos, en el fondo, eventualmente lo que necesitamos acá es colaborar. Es decir, el libro destila una ética de la colaboración que me parece que también es una marca geopolítica que es como muy interesante. Y yo creo que es importante, en el fondo, volver a rescatarlo, es decir, ante la incertidumbre, ante lo desconocido, lo que tenemos es la colaboración. Entonces, eso como ciudadana, como profesora de psicología. Y siguiendo un poco las cuestiones que señala Roberto en la introducción del texto y también que ha señalado Marcelo y muchas de las personas que en el fondo fueron entrevistadas para este libro. Que efectivamente aparecen de manera muy fuerte preguntas muy antiguas que tenemos como humanidad, pero ahora como con mucha urgencia. Eso me parece muy interesante, de como tener la urgencia de volver a hacernos preguntas muy clásicas, que no hemos respondido por buenas razones, difícilmente lo vamos a terminar de responder, ¿no? Y esas preguntas tienen que ver con qué es lo propiamente humano, ¿verdad? ¿Qué es lo propiamente vivo? También en el libro se señalaba eso a propósito de robots que tienen cuerpos y que están siendo entrenados, ¿no es cierto?, para relacionarse bien con el mundo físico, que es lo que hoy día las inteligencias artificiales no hacen. Y se refiere incluso a Piaget a propósito de
típicas teorías del desarrollo que parten, como los niños en el fondo parten, por ahí había un bebé, conociendo el mundo físico como la parte fundamental del desarrollo de la intelectualidad y la cognición. Y bueno, y la pregunta por lo propiamente vivo, además, que ha sido respondida de diferentes maneras en el siglo XX, o sea, ¿qué es lo propiamente vivo? La capacidad, o sea, la capacidad de reproducirse propia de del que nos entrega el ADN, y esto muy temprano en el siglo XX, abriendo las preguntas, ni siquiera a personas propias de la biología, sino que de la física, etc. Y después Maturana y Varela con el tema de la autopoiesis, que también se refiere en el libro, o sea, es decir, nos volvemos a hacer preguntas que son relevantes. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es el lenguaje? Yo escucho mucho la pregunta por qué es la inteligencia a propósito de la inteligencia artificial, y no escucho tanto la pregunta de qué es el lenguaje a propósito de grandes modelos de lenguaje. Pero ¿es lenguaje? Y en ese sentido, yo aquí quiero como lanzar cómo yo me respondo a estas preguntas. También aparecía harto el tema de la imitación, como la inteligencia artificial es capaz de imitar, pero nosotros en psicología sabemos que la imitación es un proceso súper ultra complejo y que la mayoría de las formas de vida no imitan, ¿no? Entonces también me pregunto el tema de la imitación, y la imitación además es muy productiva psicológicamente para el desarrollo de quienes somos. Imitar es muy importante. Y han habido grandes discusiones respecto a la diferencia entre los humanos y otros primates que se vinculan al tema de la imitación. Pero igual me pregunto, en ese sentido, la inteligencia artificial imita. ¿Pero qué es lo propiamente humano? Y yo no pretendo dar una respuesta, pero yo trabajo desde ciertas tradiciones que se hacen, que generan ciertas respuestas que me parecen interesantes. Vygotsky decía en un libro muy clásico de él, ¿no es cierto?, Pensamiento y lenguaje, en el capítulo 4, ¿qué es lo propiamente humano? ¿El lenguaje? Porque es la típica, porque en el fondo hemos dado históricamente muchas respuestas a esta pregunta con respuestas esencialistas. O sea, ¿qué es lo propiamente humano? Algo que es esencial. Y estamos buscando aquello que nos hace propiamente humano. ¿Y cuáles son las alternativas? El lenguaje. Y hay muchas teorías del siglo XX muy vigentes que defienden esa idea. Y uno diría, bueno, ¿es el lenguaje? Y en principio, Vygotsky, por ejemplo, se responde no es el lenguaje. Hay otras formas de vida que efectivamente podemos pensar que tienen sistemas de comunicación que podemos identificar como lenguaje. Y esa es una buena respuesta hoy día, porque si pensamos que la inteligencia artificial es un sistema del lenguaje, diríamos, entonces no tenemos problema. ¿Qué es lo propiamente humano? ¿Es el pensamiento? ¿Verdad? Y Vygotsky también dice no, porque también hay muchas formas de vida, no solamente primates, que piensan. Y por tanto eso no necesariamente es propiamente humano. Y también pienso que es bueno porque uno dice, bueno, la inteligencia artificial como que puede pensar, quizá. Pero si no es esa lo que es propiamente humano, estamos salvados. Es la conciencia, ¿verdad? Y ahí hay una tremenda discusión porque ¿qué entendemos por eso? Pero en principio Vygotsky dice que no, porque hay también, y de hecho Henri Bergson, que es un filósofo francés, plantea, ¿no? La conciencia es posible en formas de vida simples, entre comillas, ¿no? Pero incluso en formas de vida en toda forma de vida de la cual pueda predicarse percepción o memoria, hay conciencia. Y Vygotsky dice, claro, la conciencia tiene que ver como con el sistema de funciones psicológicas, y toda forma de vida en que pueda predicarse eso, tiene conciencia. Entonces, la conciencia es lo propiamente humano, no la inteligencia tampoco, porque la resolución de problemas para la adaptación, que es como la típica manera en cómo definimos la inteligencia, también puede identificarse de otros seres vivos. Y así, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta que da? Que a mí me parece interesante rescatar, independiente que no estemos de acuerdo, porque no vamos a estar de acuerdo, es que en el fondo nos enseñamos a ser humanos y humanas. O sea, no hay una respuesta esencial acerca de qué es lo humano, sino que en el fondo, de alguna otra manera, nos hemos convertido en humanos, porque nos hemos enseñado a ser humanos. ¿Y cómo nos hemos enseñado a ser humanos? Bueno, nos hemos enseñado a ser humanos porque nos hemos congregado, ¿no es cierto?, porque vivimos en conjunto, porque tenemos relaciones y vínculos que tienen un propósito, ¿verdad?,
cotidiano, concreto, que se activa acá todo el tiempo, y además porque hemos ido inventando a lo largo del tiempo histórico, es decir, no es una respuesta filogenética, sino que es una respuesta histórica, medios sociales del pensamiento como el lenguaje. Y esos medios sociales de pensamiento nos ha permitido no solamente hacernos humanos, sino que además heredar la cultura, el conocimiento, el pensamiento, transformarlo, recrearlo, responderlo y en ese sentido incluir a las próximas generaciones que además lo transforman, lo recrean y lo rehacen, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo humano se aprende, lo humano se enseña, y ahí por ahí Daniel Alegría en el libro hablaba del cuidado. Lo humano tiene que ver con el cuidado en ese sentido. Y en el fondo nos hacemos humanos mutuamente en comunidad. Yo creo que esa es una clave como interesante para pensar, como para no asustarnos respecto a la inteligencia artificial y para abordar la inteligencia artificial de la manera más inteligentemente posible y al servicio, ¿no es cierto?, de la humanidad, como plantea el libro. Y también hay una cuestión relevante, creo, que es que toda inteligencia es artificial. Desde la psicología yo creo que hay buenas razones para pensar que toda inteligencia es en parte siempre artificial. No siempre, pero que toda la inteligencia propiamente humana, si es que hay algo así, es artificial siempre en parte porque depende de técnicas, de artefactos, de instrumentos, del lenguaje que se puede entender como un instrumento, ¿no? O sea, de medios sociales que nos han permitido, en el fondo, no solamente comunicarnos, sino que crear, transmitir y traspasar. Y desde ese punto de vista, si es natural o es artificial, tampoco pienso que quizá es el mejor eje de discusión. Me parece interesante también lo que plantea Manuel Tironi en el libro a propósito de la importancia de entendernos, no solamente en esta dualidad de lo vivo, de lo no vivo, sino que de entendernos como parte de sistemas que colaboramos con cosas, con objetos, con otros seres vivos, entre otras cosas, ¿no? Y yo creo que los grandes modelos de lenguaje son parte hoy día de nuestro lenguaje. En el fondo transforman y están transformando el lenguaje tal y como lo conocemos. Y nos van a transformar también. Nos van a enseñar a ser también humanos y humanas de otra manera. De alguna otra manera permiten acceder a... El lenguaje lo que hace es sedimentar experiencias históricas de una manera muy increíble, yuxtaponer, sedimentar, hacer a las personas generar, reaccionar, responder, y probablemente la inteligencia artificial nos ayuda a eso también, y con una dimensión que antes no conocíamos. Entonces son maneras como, el lenguaje es como que tuviera, no es solamente una cuestión ideal, está construida de objetos que son como sedimentos de la experiencia, y eso es el conocimiento también. Hasta ahí como mi reacción como psicóloga y como profesora de psicología en realidad. Y la última es como vicerrectora. Yo creo que en ese contexto, y me pareció muy bonito, en cada entrevista está la pregunta por cuál es el rol de las universidades. Y evidentemente, y con esto voy a terminar, me parece que es una pregunta muy relevante, no porque estemos en una universidad, y porque sea una publicación ligada al mundo universitario, sino que porque las universidades estamos evidentemente muy interpeladas en un mundo de inteligencia artificial. Nosotros como Universidad Alberto Hurtado, una universidad predominantemente de humanidades, artes, ciencias sociales, educación, hasta hace poco, quizá una de las alternativas era como una especie como de tomar palco, es decir, bueno, ¿cómo miramos la inteligencia artificial desde la ética, desde el humanismo, desde el conocimiento de las ciencias sociales, para vigilar, para monitorear, para denunciar, para tener una perspectiva crítica de la tecnología? Y yo creo que nosotros estamos, o esa es la invitación que estamos haciendo en nuestra comunidad, a mirar la tecnología de manera distinta, porque si tomamos palco, lo que vamos a hacer es profundizar las brechas, en el fondo. Vamos a promover que algunas personas sean parte de la producción tecnológica y otras personas no. Y a esas personas que no son parte tenemos que enseñarles pensamiento crítico para saber cómo consumir. Y yo creo que la gracia de la inteligencia artificial, ahora como la conocemos, es que nos permite participar
a todos más o menos de la producción tecnológica, y eso creo que es muy importante para promover la inclusión en las universidades y en que cada persona que sale de una universidad salga con la convicción de que puede participar de este lenguaje y que no solamente tiene que pintarlo o ser en el fondo un espectador. Eso me parece relevante, porque en el fondo también, y aquí me hace mucho sentido la idea de Jean-Baptiste Vico en el sentido de decir conocer es hacer, ¿verdad? Entonces, el conocer, o sea, cuando uno dice, bueno, ¿cómo vamos a formar? Casi todas las entrevistas las personas decían, el rol de las universidades, alfabetización, enseñarle a las personas pensamiento crítico y todo. Claro, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, en el fondo igual necesitas conocer la producción de la tecnología, porque si no igual quedas afuera. Y la pregunta para nosotros en la universidad hoy día es cómo formamos, en qué, para qué, quién forma. Tenemos tanta gente que forme y nos vamos a preparar para formar y todo va a cambiar. Y también eso se decía en el libro, se habla de pensamiento crítico y ahí cómo lo hacemos. Entonces, es una pregunta como muy importante y nosotros yo creo que nos invita a pensar de una nueva manera la formación integral, porque no estoy tan de acuerdo, hay algunos capítulos que mencionan esta idea de lo importante son las habilidades, no tanto el conocimiento. Y de nuevo, o sea, si nosotros entendemos la cultura y el lenguaje como las habilidades en el fondo son formas de conocimiento también. No hay habilidades sin conocimiento. Y yo creo que no podemos pensar que vamos a formar a las personas en habilidades y el conocimiento no es importante. Eso no es cierto, el conocimiento es importante porque sedimenta el pensamiento. Y en ese sentido tenemos que pensar cómo hacerlo las universidades. O sea, no lo tenemos resuelto y es una invitación muy alucinante, pero también desafiante. Las universidades tenemos que contribuir a preservar los bienes culturales, ¿no es cierto? Algunos bienes culturales que son relevantes que este libro, digamos, performa, que es, por ejemplo, la escritura, la lectura. O sea, yo creo que las universidades tenemos un rol importante que jugar, no único y no central, o sea, tenemos que poder articular a una serie de actores en ese sentido. Y por supuesto me parece que el tema de pensar de cómo somos un nodo para articular una reflexión, un poco lo que aquí se señala en el libro, es decir, hay ciertas amenazas, hay ciertos peligros, tenemos que estar atentos. Bueno, ¿quién va a hacer esa pega? El Estado tiene un rol, las universidades tenemos otro, y con esto voy terminando, y lo vinculo con lo primero. Me parece que nosotros una de las cuestiones fundamentales que tenemos que instaurar es la ética de la colaboración, o sea, insistir en eso, en que juntos va a ser más fácil abordar un desafío tan grande, y en ese sentido, efectivamente tenemos que responder a ese llamado desde la responsabilidad. Yo me quedo con algo que efectivamente señalaba Andrés González en uno de los últimos capítulos del libro, que es que las universidades no decía eso, sino que más bien yo leo lo que él decía respecto a esto, interpretando el tema de la universidad. Que es que nosotros estamos llamados a articular una conversación a propósito también de cuestiones en las que yo trabajo, que es decir, de tener posiciones argumentadas, razonadas, en el fondo de promover debates, de plantear posicionamiento público, de interpelar. Y lo podemos hacer, yo creo que por 4 cuestiones fundamentales. Uno, por el tema de la libertad. O sea, las universidades hemos cambiado muchos años, pero también hemos cambiado muy poco, y una de las cuestiones que nos caracteriza como universidad todavía es que somos instituciones que preservamos cierta libertad en la cultura y autonomía para pensar. Y eso a propósito del riesgo que implica la inteligencia artificial en términos de la posesión de grandes compañías que se van a enriquecer muchísimo, que tienen muchísimo poder, es algo que tenemos que tomar en serio. Pero además lo podemos hacer por lo que representamos en la sociedad respecto a la verdad, ¿verdad? O sea, somos instituciones que gozamos todavía de la confianza de ciudadanos y ciudadanas porque algo decimos respecto a la verdad o intentamos decirlo. Construimos estándares, practicamos, o sea, hacemos prácticas para la construcción de la verdad, independiente que no sepamos bien qué es eso. Y además esa verdad en las universidades y en el sistema universitario lo hacemos a través de la colaboración. No hay ciencia si no hay, en el fondo,
revisiones de pares, colegialidad, sociedad científica. Y eso me parece que es como muy importante. Las universidades también somos importantes en temas de la justicia porque tenemos una voz, o sea, libertad, verdad y justicia. Y por último, amor y caridad, como también una cuestión fundamental que tenemos que cultivar en las universidades. Y a propósito de toda la discusión que se ha dado, ¿no es cierto?, de aulas protegidas, del tema de la convivencia, y toda la tentación de efectivamente de responder con control, con miedo, es importante, yo creo que en esta discusión también hacer una discusión generosa, una discusión humilde, donde efectivamente nos escuchamos en todas nuestras diferencias y articulamos entonces, o jugamos un rol dentro de muchas otras instituciones en articular, en el fondo, la innovación, la creatividad en favor de todos y de todas. Yo también tuve la tentación de pedirle a la inteligencia artificial que me ayudara con este comentario y seguro que lo hubiera hecho mucho mejor que yo, pero igual en eso fui egoísta porque quería como gozar la experiencia de poder pensar para hacerlos pensar a ustedes. Y bueno, puede haberme equivocado o no, pero eso fue lo que hice. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia, por esta invitación que tú nos vuelves a hacer, que tiene que ver con la conversación, con el colaborar, y me gusta mucho eso que tú dices, que miremos con esperanza también lo que viene, ¿no? Gracias nuevamente, Marcelo, por lo que también nos has aportado. Dos visiones muy distintas, pero que han hecho un trabajo interesante de lectura de un libro, que la invitación queda abierta para que también ustedes puedan acceder a él y leerlo. Quiero darles un pequeño recuerdo a los dos que me están... Se olvidó, parece. Pero bueno, hay un pequeño recuerdo para ustedes, que se los vamos a hacer llegar de todas maneras, que tiene que ver con la historia. O sea, los tres libros que aparecieron antes estarán en ese recuerdo, que se los haremos llegar lo antes posible, y también con una suscripción anual a la revista Mensaje. Te quiero invitar también, Antonio, que pasen a su asiento porque vamos a cerrar esta ceremonia con una premiación, con un agradecimiento también. Quiero que pase adelante Mariem Bedecarratz, que es nuestra gerenta comercial en la revista. Démosle un aplauso. Y quisiera invitar aquí adelante primero a quienes auspiciaron el libro para entregarles un pequeño recuerdo. A Cristian Mellado, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Puedes poner adelante. A María Angélica Fallenberg, la vicerrectora de Investigación y Posgrado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A Julio Bascuñán, que es el director ejecutivo de la Red Educacional Santo Tomás de Aquino. Y a Cristóbal Madero, vicerrector de Identidad y Vinculación de la Universidad Alberto Hurtado. Ahí Mariam les entrega un pequeño recuerdo. Muchas gracias. Y por último, quiero invitar adelante también a quienes hicieron el trabajo, quienes hicieron las entrevistas,
que se pusieron de acuerdo, que trabajaron arduamente para la confección de este volumen, ¿no? Primero que nada, a María Esther Roblero, que ya le hemos mencionado, que ha hecho un trabajo no solamente para este libro, sino también para los anteriores. Así que, María Esther, te agradecemos nuevamente todo tu trabajo y todo tu esfuerzo. Junto a ella han colaborado en este trabajo Alejandro Barros. No sé si te puedes desplazar, Alejandro, hasta acá, pero bueno. Si no, íbamos para allá. Te puedes quedar ahí abajo nomás para que no. A Magali Arenas. Gracias, Magali. Y a Carlos Aspillaga. Si no hay... Todos abajo mejor lo decimos aquí. Todos abajo, eso. Ah, me faltó, de verdad. Y André Huber, como representante de la Universidad Católica del Norte, que también es uno de los auspiciadores. Muy bien, muchas gracias por todo este trabajo. Y parece que llegaron los regalitos para nuestros presentadores también. Ahí, Marian, para que le pases a nuestros presentadores. Nuestro pequeño regalo para ustedes. Muchas gracias, Mariam, también por tu trabajo en este. Quisiera, por último, también para agradecerles y antes de pasar a compartir juntos un vino de honor o un jugo de honor, mencionar a quienes hicieron materialmente posible también este volumen. Un libro no existe solo porque alguien lo escribe o porque alguien lo piense. Existe porque alguien lo edita, alguien lo diseña, alguien ordena las finanzas, alguien lo comunica y alguien asegura que todo funcione. En ese sentido, yo quiero agradecer el trabajo que ha tenido aquí a Juan Rold, editor de la revista Mensaje. Ahí está. Que permanentemente hace un trabajo de una paciencia y de un criterio infinitos. Yo le agradezco personalmente también todo su trabajo en el rol que le corresponde en la revista. A Mercedes Lincoñir, que no sé si está presente, que es la diseñadora. Que hace un trabajo silencioso y le da al texto la forma visual que tiene. Al equipo que trabaja día a día también en esta revista, Mariem, que es nuestra gerenta comercial, y que además de estar aquí esta tarde y de haber puesto los detalles, es quien mantiene viva la relación de la revista con la sociedad. En cierta manera es el motor que la vincula a nuestro mundo. Alain Massot, que estaba por ahí atrás, que lleva el orden de nuestras finanzas con la discreción de quien sabe que sin cuentas claras no hay misión posible. Rocío Santander, ella vive al sur del país, es nuestra diseñadora de la revista, que hace de la revista una bella revista, una publicación que se toma en serio, en cierta forma, no solamente el fondo, sino también el rostro que ella muestra, ¿no? A Andrés Mardones, periodista y encargado de nuestra web y de todas nuestras redes sociales, que junto con la Dirección de Comunicaciones de esta universidad y con María Paz Valdivieso, de Rectoría, han hecho posible este evento, así que les agradezco enormemente a ustedes también todo esto.
y no porque sea el último es el menos importante, todo lo contrario, a Carlos Herrera, que es quien asegura que las personas, los materiales, los momentos lleguen a donde tienen que llegar, en el momento en el que tienen que llegar. No hay evento posible sin este hombre que cuida, por un lado, nuestro archivo de la revista Mensaje y por otro, que todo se mueva. Así que muchas gracias a todos ustedes y les damos un aplauso. Como ya es tarde y estamos cansados, los invito a que pasemos al hall externo de nuestra sala para celebrar con un vino de honor.